Muy buenas tardes, hermanos, hermanos en Cristo y visitantes. La señorita Giovanna, bienvenida. Uno, dos, tres. Y está también visitándonos mi hermana Marianela. Gracias por venir, Marianela. Es de bastante ánimo cuando están todos ustedes acá. Vamos a comenzar entonces con esta serie de prédicas que mi hermano lo llamó Evangelización Tulsa, aquí en mayo del 2019, aprovechando su visita aquí a Tulsa de nuestro hermano Raúl Alvarado, su esposa Betty. Gracias a nuestro Señor por haberlos traído. Ha sido de bastante edificación todas las reuniones que hemos tenido juntos. Entonces, bueno, estamos listos para comenzar. Amén. Entonces, comencemos con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Arnoldo, que está aquí cerquita, para que comience con una oración. Oremos a Dios, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, Padre Celestial, de estar en este lugar. Agradecidos estamos, nuestro Padre, porque tú eres bueno, porque tu palabra es verdad y porque ella nos sustenta, Señor, para vivir en este mundo, Señor, que tiene tantas dificultades, nuestro Padre, pero tú nos das la confianza a través de ella y la fortaleza que nos esperan cielos nuevos y tierras nuevas. Nuestro Padre, que tu palabra que sea hoy en la boca de nuestro hermano Raúl, sea de edificación para nosotros, Señor, y que siempre, nuestro Padre, estemos pendientes de ella y que la disfrutemos y la gocemos grandemente, que la vivamos y la compartamos con aquellas personas que no te conocen. Señor, agradecidos, Padre, estamos por los trabajadores que tú tienes en esta tierra, Señor, por los hermanos que duramente trabajan en la fe, enseñando tu palabra a aquel que no la tiene, Señor. Padre Celestial, fortalece día con día al hermano Raúl, a su familia y al resto de nosotros, Señor, para que siempre caminemos con valentía, con seguridad, con gozo, con paciencia, dando las buenas noticias al mundo necesitado. Señor amado, damos gracias infinitamente por esta bendición de estar aquí. Bendice a tus hijos y a todos los oyentes en este momento que va a impartir la palabra a nuestro hermano. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo por tu Hijo amado Cristo. Amén. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Cristo vino a rescatarme, mil perdido me encontró, con sus manos fiel y tierna al redil le llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me liberó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. En el río de la muerte
Jesús, daré yo. El Señor le bendiga grandemente a todos. Gracias por este tiempo bendito de ellos. Hacemos una oración ante Dios, para que sea Él el que hable en esta tarde. Oremos. Señor, te damos las gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor, y sabemos que estamos rodeados de millares de ángeles. Aunque no lo vemos, Señor, pero sabemos por fe de que tú estás aquí con nosotros, de que tu Hijo, quien resucitó de entre los muertos, está aquí presente también, y que huestes angelicales nos rodean. Y gracias, Señor, porque por fe podemos creerlo y podemos verlos con los ojos de la fe. Ahora, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a recibir tu palabra en este día. Habla a nuestros corazones, Señor, incluyéndome a mí mismo. Que sea tu palabra, Señor, la que cumpla tu propósito, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Oramos a ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hay un término que nosotros debemos conocer. Primeramente, quisiera dar las gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Él me da de estar aquí para presentarles su palabra. Porque no he venido aquí a hablar palabras de hombres, sino palabra de Dios. Y voy a esforzarme para que en ningún momento presente yo ideas humanas, sino que solamente la palabra del Dios eterno, del Dios bendito. Y hoy vamos a hablar acerca del plan soberano de Dios para salvar al pecador. Cuando ustedes escuchen la palabra soberanía, piensen en autoridad independiente. ¿Ok? Es decir, que Dios es soberano y Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y Él trabaja con el propósito de que las almas sean salvas. Pero yo no quiero hablar acerca del plan de Dios para salvar a los pecadores, sino que voy a hablar acerca del plan de Dios para salvar al pecador. Porque quiero precisamente mencionar lo que es la individualidad, la singularidad. Es decir, que aquí usted es importante. A mí me ha tocado predicar ante cientos de personas, pero hoy no tengo ese interés. Tengo el interés de hablarle a usted singularmente. Porque nosotros vemos en la Biblia que Jesús era seguido por multitudes. Sin embargo, Jesús se detuvo, el Dios eterno hecho carne se detuvo a tratar con una persona en varias ocasiones. Por eso el énfasis es la salvación de un pecador. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Solamente uno. Porque a veces en este mundo estamos fascinados en los números, en las multitudes. Es más, cuando usted va a un doctor, yo me acuerdo que yo me molesté con el doctor de mi mamá porque fui a ver al doctor y el doctor no se acordaba del nombre de mi mamá, a pesar de que la había visto por 10 años. Es decir, que muchos no se ocupan de la persona, pero Dios no. Usted es bien especial para el Dios Altísimo. De manera que vamos a hablar acerca del plan soberano de Dios para salvar al pecador, a cada uno de nosotros. Ahora, quisiera citar este pasaje, Proverbios 16:1, que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. En otros términos, nosotros decimos en todas partes, yo creo que en toda Venezuela, en Panamá, en México, en El Salvador, aquí decimos, el hombre propone y Dios dispone. Así nosotros citamos. Y un hermano muy amado, el hermano Guzmán, le añadió otra frase. Él dijo, el diablo descompone y Cristo repone. Sí, el diablo, mire, destruye, pero Cristo restaura.
Y precisamente nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo Dios actúa para cumplir su propósito, y siempre, siempre, siempre los planes de Dios son superiores a los nuestros. Y yo quisiera hablarle acerca de 3 historias que precisamente enfatizan cómo Dios actúa soberanamente para salvar a un pecador, a un alma, una sola. De manera que no lo tome mal mi hermano Francisco, pero qué bueno que aquí hoy no hay una inmensa multitud, ojalá la hubiera, sino que hay pocos. Y eso va de acuerdo con el tema de hoy, que habla de la singularidad. De manera que si usted hubiera llegado el único aquí, yo voy a predicar de la misma forma, porque así lo hizo Jesús. Y quisiera presentar precisamente 3 historias que ejemplifican el plan soberano de Dios para salvar a un pecador. La primera historia que yo quisiera presentarle, pero antes quisiera hablarles acerca de mi historia, porque quisiera que conocieran a esta familia, cómo Dios ha actuado soberanamente. Y yo creo que nosotros somos bien bendecidos por Dios. Nosotros vivimos aquí precisamente en los Estados Unidos por 14 años. Y Dios ha actuado de una manera tan maravillosa, hermanos, pero no se han cumplido los planes nuestros. Mi esposa y yo hemos hecho tantos planes. Por ejemplo, yo estaba en Panamá en 1981, esperando que terminara mi esposa sus estudios universitarios allá en la Universidad de Harding. Y yo estaba haciendo la obra misionera en Panamá por 4 años. Llegó mi amada en 1985 y nos casamos. Y después de 17 días de luna de miel, decidimos venirnos a los Estados Unidos para estudiar por 2 años en Lubbock, Texas, en la escuela de predicación de Sunset. 2 años, ese era nuestro plan, era quedarnos aquí por 2 años, del 85 al 87, y luego regresarnos a Panamá. Pero Dios tenía unos planes mejores y mayores que los nuestros. En lugar de 2 años, Dios quiso que nos quedáramos 12 años. 12 años. ¿Para qué? Para que tuviésemos nuestros hijos en este país, porque tenemos 3 hijos. Ahí están Raúl Jr., que tiene 32 años ahora, Isaac, que tiene 27, y Anayansi, de 22. Los 3 nacieron aquí. Raúl en Lubbock, Texas, Anayansi en Ventura e Isaac también en Ventura. Y en esos 12 años conocimos a muchos hermanos. Y lo que se cumplió fue lo siguiente: mi esposa pudo estudiar educación para que regresáramos a Panamá en 1999 para hacer una obra más grande de lo que nosotros habíamos planeado. Y establecer una escuela cristiana, la primera en Panamá. De manera que se cumplieron los planes de Dios, mejores y mayores que los nuestros. Así así siempre actúa el Señor. ¿Cuánto creen esto? Los planes de Dios son siempre mejores y mayores que los nuestros. Ahora, los planes de Dios es siempre para nuestro bien, son siempre para nuestro bienestar. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os iré, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero decirle a usted que cuando usted busca al Señor de todo corazón, el Señor lo bendice y le prospera. Y usted tiene planes, y el Señor hace planes mayores que los de usted. Porque siempre, siempre Él busca nuestra bendición, nuestro bien, no nuestro mal, para darnos lo que esperamos de Él. Palabra del Señor, Jeremías 29, 10 al 11. Ahora bien, la segunda historia que quisiera presentarles es una historia bíblica, que precisamente
presenta la salvación de una persona. Y es sorprendente cómo Dios hizo tantos planes para que una mujer y su familia se salvara. Estamos hablando de esta mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia era adoradora de Dios. Y Dios hizo tantos planes para salvar a una persona, así como se ha hecho en esta congregación. Ustedes han orado, ustedes han planeado, ustedes han organizado esta actividad, y si se salva un alma, damos gloria a Dios. Y damos gloria a Dios porque ya 2 almas se han bautizado en Cristo Jesús. Pero vamos a ver lo que hay detrás de la salvación de esta mujer con su familia. Yo pudiera hablarles a ustedes de la salvación de aquellas personas que aceptaron el Evangelio el día de Pentecostés, porque allí se bautizaron como 3,000 personas. El apóstol Pedro predicó a una gran multitud, quizás eran como unas 100,000 personas, ese día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. El apóstol Pedro se levantó y predicó por primera vez el Evangelio. Y luego, al final de su mensaje, dijo estas palabras: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, ustedes los crucificaron, nosotros los llevamos a la cruz. Cuando ellos escucharon esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así fue, y los que recibieron su palabra se bautizaron, fueron bautizados. Ese mismo día se añadieron como 3,000 personas, una gran multitud. ¡Qué bendición! Pero hay gozo en el cielo cuando se salva, no solamente multitudes, sino cuando se salva un alma. Un alma. Yo pudiera quizás hablarles a ustedes de la conversión de Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, e iba para Damasco. El Señor Jesucristo lo encontró. Y luego fue llevado a Damasco ciego. Y ahí el Señor le envió un siervo llamado Ananías. Y Ananías se presentó en la casa donde él estaba. Y poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Y luego en Hechos capítulo 22, versículo 16, le dice Ananías a Pablo, y el Espíritu Santo le dice a usted: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y según Hechos 9:18, Pablo se levantó y fue bautizado. Y saben que un alma puede impactar a multitudes y a generaciones. Este hombre pudo alcanzar a muchas personas, muchos se convirtieron, no solamente en su generación, sino todavía muchos son convertidos por la conversión del apóstol Pablo. Un alma. Yo pudiera quizás hablarle de la conversión de Cornelio, quien oraba a Dios y sus ofrendas y sus limosnas llegaron ante el Altísimo. Y el Señor preparó a Pedro para que le predicara, y Pedro llegó a su casa y le predicó el Evangelio. Y cuando Cornelio y su familia y sus amigos escucharon la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Se salvó Cornelio con toda su casa. Ven, pueden ustedes ver que siempre el propósito de Dios es llevar a las almas a la salvación. Usted no está aquí por accidente, sino por el plan soberano de Dios. Como decíamos, esto no es coincidencia, esto es diosidencia. Dios ha querido que usted esté aquí.
Y yo quiero hablarles hoy precisamente de la salvación de esta mujer, cómo Dios cambió los planes para que esta mujer fuera salva. ¿Cómo sucedieron las cosas para que Lidia de Tiatira fuera salva? Pues hay que leer Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, que dice: y atravesando Frigia, ¿están conmigo, hermanos? Y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El Espíritu Santo le cambió los planes. Ellos querían ir para el este, pero el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué? Es que Dios conoce los tiempos. Dios conoce los corazones. Él sabía que era hora que ellos fueran a otro lugar hacia el oeste. Ellos llegaron a Troas allí frustrados. Y me pregunto muchas veces cuántas veces nos sentimos nosotros frustrados cuando Dios cambia nuestros planes. Yo me acuerdo bien, hermanos, cuando yo estaba allá en este lugar, mi esposa y yo, cuando terminamos nuestros estudios en 1987 para ir a Panamá. Queríamos regresar en el 87 y una congregación nos respondió que iba a sostenernos para que regresáramos a la ciudad de Panamá. Y a los 3 días nos llamaron diciendo que no íbamos a ir, que no nos iban a sostener. Yo me acuerdo que ese día yo lloré. Porque bueno, cada cual con su propósito. Yo nunca quise quedarme aquí en los Estados Unidos. Yo lloré porque yo pensé que era el tiempo para que regresáramos a Panamá. Y me sentía frustrado en 1987. Pero Dios tenía otros planes y mejores que los míos. Gloria a Dios. Siempre es así. Dios quería que estuviéramos aquí 12 años para que conociéramos más hermanos. Para que yo terminara la universidad, para que mi esposa terminara la universidad, para que conociéramos y tuviéramos contacto con muchas iglesias. De manera que cuando Dios cambia sus planes, dé gloria a Dios. Dios siempre tiene un plan mejor y mayor que el nuestro. Están en Troas y ellos no saben qué Dios tiene planeado. Pues Dios le mostró en visión, note el versículo 9. Dios le mostró en visión a Pablo su voluntad de noche. Porque dice el versículo 9 que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. ¿Están conmigo, hermanos? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia. La primera vez que se iba a visitar el continente europeo. Dios quería que el evangelio cruzara Europa, que se predicara el evangelio en las ciudades de Macedonia que necesitaban ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Cuando la gente piensa en ayuda, piensa en comida, piensa en ropa, piensa en dinero. Piensan de que hay que ayudarles porque ha habido algún desastre natural y necesitan ayuda. Pero aquí la ayuda que ellos necesitaban era la más grande, que era la salvación de sus almas. Que se le predicara el evangelio. Por lo tanto, en el versículo 10, dice que cuando Pablo vio la visión, enseguida, cuando Pablo, Timoteo, Lucas y Silas vieron la visión, y cuando el apóstol vio lo que Dios le había revelado, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿para qué? Para que les anunciáramos el evangelio. Por eso Dios ha preparado esto. Porque lo más importante es que se anuncien que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Dios preparó todo para que se anunciara el evangelio en Macedonia. Y hoy Dios ha preparado todo para que se anuncie el evangelio aquí en Tulsa, a fin de que por lo menos un alma se convierta.
Y luego parten para Macedonia. Zarpando de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué Dios quería? Porque llegan a Filipos y no hay sinagoga. Por lo general las ciudades tenían sinagogas en donde se reunían por lo menos 10 familias cristianas o judías. Y no había sinagoga, sino que había unas mujeres que se reunían en un río. Y resulta ser que ahí estaban estas mujeres clamando a Dios. Y una mujer, en el versículo 13, el día de reposo, salen los predicadores, los 4 evangelistas. Salen fuera de la puerta junto al río, versículo 13, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esas mujeres se habían reunido, se reunían para orar. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios nos enseña cuando clamamos a Él, Él nos responde. Y nos responde de tal manera de que Él cambia planes para bendecirnos. Ellas clamaban a Dios y Dios respondió. ¿De qué manera? Cambió los planes de los evangelistas, de los misioneros, para que llegaran ahí al río y anunciaran el evangelio. ¿Cuántos han estado orando aquí por esta campaña? Dios ha cambiado los planes nuestros. Quizás usted piensa que fue aquel hermano, aquella hermana que le invitó. No, es el Señor que le ha traído aquí. Para que usted sea salvo, para que usted sea salva. Porque una mujer, solo una, llamada Lidia, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Nótese bien, esta era una mujer religiosa. Ella creía en Dios. Ella adoraba a Dios y no solo eso, oraba a Dios. Y le pedía de todo corazón que el Señor la bendijera, la guiara. Y siempre que un corazón sincero clama a Dios, Dios responde. Y primeramente responde para salvarle. Aquí no estamos hablando de una mujer mundana, de una mujer impía, sino de una mujer piadosa que creía en Dios, pero que todavía no era salva. ¿Escucharon? Creía en Dios, adoraba a Dios, se reunía para orar con mujeres, pero todavía no tenía la salvación. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús dice en Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ella no tenía todavía la salvación, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ella era una mujer religiosa, pero todavía estaba perdida. Ella era una mujer que adoraba a Dios, pero todavía no era salva. Ella era una mujer que oraba a Dios, pero todavía no había recibido el perdón de sus pecados. Y el Señor lo sabía. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió los planes de estos predicadores para que ella escuchara el evangelio. Y nótese bien, en el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y toda persona que oye con cuidado, el Señor le abre el corazón. Ella estaba atenta a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ella estaba poniendo mucha atención a lo que el Señor le decía. ¿Y qué sucedió?
el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Dios, a lo que Pablo decía. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué resultó de este mensaje? Versículo 15. ¿Qué Pablo le decía? ¿Qué Pablo le anunciaba? Le anunciaba el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Que Jesús murió por nuestros pecados. Que Jesús fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. ¿Qué Pablo le decía? Pablo le decía que había que creer en Jesús como el Hijo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué Pablo le decía? De que hay que arrepentirse, porque Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué Pablo le decía? Le decía que tenían que confesar a Jesús como Señor, porque está escrito en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué Pablo le decía? Ustedes mujeres que están escuchando aquí tienen que recibir a Cristo, tienen que arrepentirse y bautizarse, porque así está escrito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué Pablo le decía? Es lo mismo que yo le estoy diciendo a usted ahora. ¿Y cuál fue el resultado? Las mujeres que estaban reunidas allí, la mayoría no obedeció, pero siempre la minoría obedece. Dice en el versículo 15, cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una mujer se convirtió, una mujer asiática de Tiatira. Dios cambió los planes para que una mujer se salvara. Y yo quiero decirle esto en este día: Dios ha cambiado los planes nuestros, o Dios ha planeado esto. El plan de mi esposa y de este servidor era ir a la graduación de mi hija y gozarnos con ella, y nos gozamos allá en Searcy, Arkansas. Pero el plan de Dios es mayor que este. El plan de Dios es que haya gozo en el cielo y que se convierta a un pecador en este día. Déjeme decirle que Dios planea esto para que esta mujer se convirtiera y que llegara a este punto de ser sumergida en las aguas del bautismo. ¿Escuchó bien? Ser sepultada juntamente con Cristo. ¿Quiere leer Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4? Para que sepa que así dice la Escritura. ¿Por qué ella fue llevada al río? Porque estaban junto al río. Al río. Es que la Biblia nos enseña que para que exista o se pueda bautizar a una persona, hay que llevarla a donde haya muchas aguas. Es que hay que sumergir a la persona en las aguas, porque Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito de esta conversión es que esta mujer experimentara esta vida nueva. Y no solamente ella, sino también este varón que está aquí presente se convierta al Señor. Hermanos, hace mes y medio estuve predicando el Evangelio con una pareja que bauticé hace 38 años. El hermano Miguel y la hermana Tilde. Los bauticé hace 38 años y me dio un gozo encontrarlos en un pueblo que se llama Marañón. Y los que no saben lo que significa Marañón, es cashew. Es la fruta del cashew. Allí fuimos y nos encontramos con esta pareja.
y fuimos a predicarle el evangelio a una señora que por generaciones había adorado ídolos, la señora Teodora. Y toda su familia, su familia practicaba esta religión, devota a una santa. Y siempre a las personas hay que tratarla con respeto, hermanos, ¿ah? No importa cuál sea su fe. Señora Teodora, es un gozo para mí estar aquí ante usted. Respeto su fe, pero vengo a hablarle de la palabra de Dios. Estuvimos hablando como 2 horas con ella. Y después de hablarle, mire, señora Teodora, Cristo le ama. Jesús murió por usted. Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Mire, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no necesita ir a nadie más porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Él murió por usted. Y usted tiene que creer que Cristo murió en la cruz. De veras, sí, creer en Él. Decía ella, yo creo. Muy bien, si cree, tiene que obedecer su palabra, arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Pues ya yo lo he confesado. Sí, señora, pero lo tiene que confesar de todo corazón y ser bautizada. Ya yo fui bautizada. Ya. No, pero usted la bautizaron cuando era niñita y los niños no tienen pecado. La Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Usted ahora, señora Teodora, necesita ser bautizada en Cristo. No, ya yo no. Mire, el Señor nos trajo aquí para que usted recibiera la salvación. Y 2 horas después de hablarle del evangelio, la señora Teodora decidió ser bautizada. Gloria a Dios. Su hermana en Cristo, de 72 años. Y me llamó la atención porque ella dijo, gracias hermano por la paciencia que han tenido con nosotros. Fue allá a su ranchito, levantó un par de gallinitas y nos trajo 5 huevos. Y fue bautizada en Cristo Jesús. Dios hizo una campaña y solamente esta mujer se bautizó, solo una. Y yo di gloria a Dios porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Han leído la parábola de Lucas capítulo 15? En las 3 parábolas que existe ahí, el denominador común es uno. Porque ¿qué dice ahí? El pastor tenía 100 ovejas y por una oveja fue y salió y fue buscándola por los montes, y cuando la encontró se gozó y la trajo al redil y dijo, gocémonos porque mi oveja estaba perdida y ahora es hallada. Una oveja. Y luego la otra parábola, una mujer que se le había perdido una moneda, tenía 10 y se le perdió una moneda, barrió la casa y cuando encontró la moneda, congregó a sus familiares y se gozó porque una moneda había sido encontrada. Y la tercera parábola, un hijo pródigo se había perdido y el padre lo esperaba y cuando ese hijo pródigo se arrepintió y volvió a casa, el papá hizo fiesta porque su hijo, uno, había regresado. Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador o una pecadora se arrepiente. Y nosotros damos gloria a Dios porque la hermana Teodora ahora es nuestra hermana en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios también porque Carlos fue bautizado el día miércoles y damos gloria a Dios por ello. Y también damos gloria al Señor porque su esposa también fue bautizada. Así que hay gozo en el cielo en esta semana. Pero quisiéramos también que hoy usted también recibiera la salvación. Porque la tercera historia que le presento ya no es la mía. Ya no es de la familia Alvarado. Sino que ahora la historia es la suya. Su historia. ¿Por qué usted está aquí? No es coincidencia, sino que Dios le ha traído aquí a usted para que tenga un encuentro personal con Cristo. El Señor ahora le está hablando a usted al corazón. Él está haciendo un llamado. Cristo Jesús descendió del cielo. Y déjeme decirle que si usted fuera la única persona en la tierra, Cristo hubiese descendido y hubiera muerto en la cruz por usted solamente.
y le hubiera extendido sus manos a usted. Y es lo que Él está haciendo ahora. Y solamente hay dos opciones: aceptarle o rechazarle. Y el llamado del Señor es que usted venga a Él y le reciba, porque Él quiere perdonarle y levantarle si usted se arrepiente. Y Él dice en su palabra, así en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Miren la singularidad. Es bonito cuando la familia se reúne y uno tiene un encuentro, una relación con varios en la familia. Pero miren la singularidad de aquí. Dios quiere llamarle a usted a que se siente con Él y quiere comer con usted y que usted coma con Él. Él quiere tener, esta es una mesa no de 6 sillas, ni de 8, sino una mesita, como decía esta mañana, de 2. Una silla allá y otra acá. Jesús allí y usted acá. Y Él está diciendo, usted ábrame la puerta de su corazón y yo quiero cenar con usted y que usted cene conmigo. ¿Lo va a rechazar a Él? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero que pongámonos de pie en estos momentos. Yo quisiera hacer un llamado personal para que usted en este día decida tener una relación con Él. Yo quisiera leer Mateo capítulo 18 en la Biblia, que nos dice así: aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí dice, en Mateo, en el capítulo 11, quiero leer estas palabras a su corazón. Mateo capítulo 11, en el versículo 28, dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí se habla de singularidad. Está hablando de 2 bueyes que están llevando una carga. Y Jesús es el que está aquí. Y usted está al lado de Él. Es el llamado que Jesús le hace. Usted tiene una carga pesada. Y ahora Jesús quiere tener una relación íntima con usted. Pero para que Él le pueda poner su yugo, usted tiene que humillarse y empezar a caminar con Él. Ese es el llamado. Y si usted camina con Él, entonces Él va a hacer su carga ligera y le va a dar paz y descanso y salvación y perdón de pecados y la vida eterna y el Espíritu Santo. ¿Quién quiere recibir esta bendición? Yo quisiera que usted pase aquí adelante. Si usted quiere recibir esta bendición, vamos a cantar una alabanza. Y el Señor quiere que usted tenga una relación íntima con Él. Con Él. No le estamos llamando a que tenga una relación con una religión, porque la verdadera religión es una relación con Cristo. Con Él personalmente. ¿Quién quiere tener esta relación con Cristo? ¿Quién quiere recibir la salvación que Él ofrece? ¿Quién quiere aceptar la salvación que es solamente en Cristo? Porque la palabra de Dios nos enseña así, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que usted tiene que hacer es como esta mujer que se humilló, humíllese a los pies de Cristo. No estamos hablando de que usted se humille ante una religión, sino que usted se humille a los pies de Jesús. ¿Quiere hacerlo en este día? Dios ha preparado este banquete para usted. No para las multitudes, sino para una sola alma. ¿Acepta la salvación? Pase el otro slide, hermano. El llamado es que usted venga a los pies de Jesús. De manera que cantamos así. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás.
Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Estaba yo predicando en una ciudad llamada McAllen, Texas, y me invitaron a hablar de la conversión de Lidia de Tiatira, precisamente la conversión de esta mujer. Y bueno, por algo yo no me detuve allí, en la conversión de Lidia de Tiatira, sino que seguí adelante. Y le hablé acerca, ahí mismo en ese pasaje de Hechos 16, de que Dios ahí en Filipo envió un terremoto. Y los hermanos que habían organizado la actividad se me quedaron mirando porque dijo, hermano Raúl, usted está alargando el mensaje. Y parece ser que aquí en los Estados Unidos no se debe hacer eso. Pero gloria a Dios que aquí no, que uno puede extender el mensaje. Pero ahí en McAllen, Texas, los hermanos estaban mirando el reloj y ellos me habían invitado a predicar de Lidia de Tiatira. Pero yo me extendí y fui más adelante. Y les hablé de Hechos 16:25, cuando Dios envió ese terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las cadenas de los presos se soltaron. Entonces el carcelero que estaba allí pensó que los presos habían huido y se iba a matar. Y Pablo y Silas, que habían sido azotados y golpeados, vieron la silueta de aquel carcelero y gritaron. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero corrió a donde estaba Pablo y precipitándose preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era medianoche. Y dice la Biblia en Hechos 16:32 que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y en el versículo 33 dice que él entonces le lavó las heridas a los predicadores y enseguida se bautizó él con todos los suyos, el carcelero. Y luego hice la invitación. Y los hermanos quizás estaban enojados un poquito conmigo porque me había extendido el mensaje. Y ya no estaba hablando de la conversión de Lidia, sino que me fui hasta el carcelero de Filipo. Y luego hice la invitación y nadie respondió, excepto un hombre. Y les pedí, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, quédese en pie y los demás se sientan. Todos se sentaron excepto un joven. Y el joven pasó adelante y le pregunté, ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Desea usted ser bautizado? Y él dijo, sí, yo quiero ser bautizado. ¿Cuándo desea ser bautizado? Hoy mismo, hermano. Y lo bautizamos esa misma noche. Y luego dialogando con él le pregunté, a ver, dígame qué pasó con usted. Y él dijo, acabo de salir de la cárcel. ¿Por qué el Señor quiso que yo me extendiera, que le hablara del carcelero? Es que Dios sabía el corazón de este muchacho. Era el plan del Señor que yo me extendiera hasta el carcelero porque ahí había un hombre
que había cometido un crimen y que había salido de la cárcel y Dios quería salvarlo, porque la gracia de Dios es infinita. No importa el pecado que hayamos cometido, el Señor nos perdona si nos arrepentimos. Y Dios cambió mi plan para que este joven se salvara. El plan soberano de Dios para salvar a un pecador. Dios ha cambiado hoy sus planes. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué? ¿Cree usted que porque aquel hermana le invitó? No, es que Dios le trajo aquí para salvarle. Ahora la pregunta es, ¿va a aceptar usted el plan de Dios y recibir la salvación? ¿Habrá alguien aquí que reciba a Cristo Jesús? Vamos a cantar la tercera estrofa. Y si usted ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo, le invito a que pase aquí adelante mientras cantamos este canto que habla de una ovejuela que huyó del redil. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce. Así es, pastor, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Uno es importante, el Señor le ama tanto a usted. Debe decirle que en el último suspiro, el Señor salvó a la persona más pecadora de todas, un ladrón en la cruz, uno solo, que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un ladrón en la cruz. Y el Señor le dijo así: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hoy. Y ese ladrón murió. No había hecho ninguna obra. Porque la gente piensa que la salvación es por buenas obras. ¿Qué obra buena había hecho ese ladrón? Toda su vida había robado y matado. Y por confesar a Jesús y creer en Él, el Señor le ofreció el paraíso. Sin obra alguna, solamente por esta obra. La obra de Cristo en la cruz, por usted y por mí. Ahora, el Señor le dice que si usted se arrepiente y se bautiza, hoy estará listo para entrar al paraíso celestial. ¿Quiere usted recibir esta salvación? ¿La desea? Yo quisiera que otra vez, hermano, cantáramos la última estrofa. Y voy a pedir al hermano que pase aquí adelante, hermano. Hermano Francisco, pase aquí adelante. Y vamos a hacer este llamado, no solamente uno, sino dos siervos de Dios. Y no dos siervas de Dios solamente, sino que quiero decir lo siguiente. Aquí estamos estos dos siervos de Dios, pero uno mayor que nosotros está aquí, y es Cristo Jesús. Amén. Porque si Él murió y resucitó, Él está aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Así es. Por lo tanto, el Señor te llama y te dice otra vez: ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que se espera tu buen Salvador. Quiero terminar diciendo estas palabras. Siempre se ha dicho que cuando se hace una campaña o la iglesia se reúne, el primero que entra es el diablo. Siempre. El primero. Y él vino antes que usted llegara. Él ya está condenado, él se va al infierno. Y bueno, lo digo con el cuerpo, créame, temblando. Porque él y todos los demonios están condenados para siempre. Y siempre que se presenta la palabra de Dios, él viene con ideas en su mente. Le pone ideas en su mente. Mira, eso que está hablando este hombre no es urgente o no es verdad. Usted espere, usted tiene todo el tiempo de su vida. Usted puede obedecer después.
Usted tiene mucho tiempo. No escuche esas palabras, no son ciertas. Él está aquí y Él le dice, usted no obedezca a esas palabras. Pero hay otro que le dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El diablo dice, no, para llevárselo a usted al infierno. Y se lo digo así, clara y llanamente, porque Él quiere que nosotros vayamos con Él a la condenación. Usted y yo. Pero Cristo murió en la cruz para salvarnos y librarnos de la condenación. Y si se hace el llamado a obedecer al Señor, mire, si usted quiere obedecer a Cristo, manténgase en pie. Él le va a decir, siéntese. Y ese es el llamado que vamos a hacer. Si usted desea recibir a Cristo en ese día, manténgase en pie mientras los bautizados se sientan en estos momentos. Y Él le va a decir, no, usted quédese, siéntese. Y así lo va a seguir haciendo. Siempre lo va a hacer así. Y cuando eso pasa, Él sale de aquí reído, porque usted no le ha obedecido. Créalo. Pero usted puede arrepentirse y al final acercarse a nosotros y decir, mire, yo quiero aceptar a Cristo en este día. Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuántos lo creen, hermanos? De manera que no salga de este edificio sin decir, yo quiero recibir a Cristo. Que la gloria, la honra y la alabanza sean solamente para Él. Que el Señor le bendiga a todos. Gloria a Dios.